Las morgues, esos lugares fríos y sombríos, cargados de una energía que parece pesar sobre el aire. Son más que simples espacios de tránsito, allí descansan los cuerpos de nuestros seres queridos mientras se realizan los rituales que marcarán su paso final. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre dentro de esas paredes? ¿Qué historias podrían contar los rincones oscuros y los gélidos depósitos? Se dice que las morgues no solo almacenan cuerpos, sino también fragmentos de las emociones y energías que rodean a la muerte, el dolor de los que quedaron atrás, los secretos de vidas truncadas y, quizás, presencias que nunca encontraron descanso. Desde fenómenos inexplicables hasta relatos que hielan la sangre, estos espacios se convierten en algo más que simples edificios. Hoy te llevaré a explorar las morgues desde otra perspectiva, su historia, los eventos que han marcado su fama y los relatos más inquietantes que se han escuchado sobre ellas. Porque no todos los que entran en una morgue se van de allí, y no todo lo que pasa entre sus paredes tiene una explicación lógica. ¿Estás preparado para mirar al abismo? La morgue silenciosa. Hace poco más de un año, me trasladé a la ciudad de Aventura. No era un lugar famoso ni particularmente atractivo, pero eso me venía bien. El cambio de aires me parecía necesario tras una serie de eventos personales que me dejaron sin rumbo, buscando un sitio donde empezar de nuevo. Aventura, con su apariencia común y sus días monótonos, parecía el lugar ideal para desaparecer entre la multitud y rehacer mi vida en silencio. Conseguí empleo en la morgue municipal, un trabajo que podría sonar macabro para la mayoría, pero para mí era perfecto. Nadie hacía preguntas innecesarias y la rutina se basaba en el meticuloso manejo de los cuerpos que llegaban día tras día. La morgue estaba en un edificio viejo, de aquellos construidos con ladrillo y sin pretensiones estéticas, con pasillos estrechos y una iluminación que no era suficiente para ahuyentar las sombras. Me acostumbré rápido al ambiente, a los cuerpos fríos y a la sensación de estar rodeado por la muerte. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Los cadáveres llegaban, los revisábamos, realizábamos los procedimientos necesarios y después de un tiempo eran entregados a sus familiares o enviados para su entierro. El jefe del lugar, un hombre de pocas palabras llamado Mauricio, parecía saberlo todo acerca de los cuerpos que llegaban. Nunca hacía comentarios sobre las causas de muerte, simplemente anotaba los detalles en su cuaderno de tapa negra y seguía con su trabajo. Mi rutina cambió cuando comencé a notar que ciertos cuerpos no seguían el procedimiento habitual. Llegaban en horas extrañas, traídos por personas que no eran del personal regular de la morgue. Eran cuerpos en mal estado, víctimas de lo que claramente no eran muertes naturales. Mauricio los recibía en silencio y luego se encargaba de ellos personalmente. Nunca pregunté nada, el silencio era una regla no escrita en la morgue, y yo no iba a ser quien la rompiera. Sin embargo, la curiosidad es una fuerza poderosa, y con el tiempo, empecé a notar patrones que no podía ignorar. Los cuerpos que llegaban a esas horas eran distintos de los otros. No solo estaban mutilados, sino que presentaban marcas en la piel, símbolos extraños grabados con cuchillos o algún otro objeto afilado. Eran patrones que, aunque no entendía, reconocí por su repetición. Las marcas parecían tener un significado, una lógica que no lograba descifrar. Empecé a quedarme hasta tarde, fingiendo que necesitaba terminar trabajos pendientes, pero en realidad, vigilaba. Mi oficina estaba en una esquina del edificio, con una pequeña ventana que daba a uno de los pasillos menos transitados. Desde allí, comencé a observar los movimientos de Mauricio y de los otros hombres que traían los cuerpos. Noté que siempre llegaban después de medianoche, cuando la ciudad estaba dormida y la morgue estaba completamente desierta. Los cuerpos nunca eran registrados en los libros oficiales, y los hombres se marchaban sin decir una palabra. Una noche, mientras revisaba unos archivos antiguos en la sala de autopsias, escuché ruidos en uno de los pasillos. Era mucho más temprano de lo habitual para que llegara un cadáver, así que salí a ver qué pasaba. Me encontré con Mauricio, quien llevaba un carrito con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Me vio y me miró con una intensidad que nunca antes había mostrado. Sin decir nada, siguió su camino hacia la cámara frigorífica.
Algo en su actitud me dijo que estaba escondiendo algo más que un simple cadáver. Esa noche, cuando todos se fueron y quedé solo, decidí investigar por mi cuenta. Sabía que no debía hacerlo, que había algo oscuro detrás de todo eso, pero la curiosidad y la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo me impulsaron a seguir. Entré en la cámara frigorífica y busqué el cuerpo que había traído Mauricio. No fue difícil de encontrar, estaba en una de las camillas móviles, cubierto aún con la sábana. Con manos temblorosas, retiré la sábana. Lo que vi me hizo retroceder, con el corazón latiendo desbocado. El cuerpo era el de un hombre joven, con el torso completamente destrozado. Las marcas en su piel eran más pronunciadas que en los otros cuerpos que había visto antes. Estaban hechas con tal precisión que parecía imposible que fueran obra del azar. Eran símbolos, dibujos que se repetían en patrones complejos. Las heridas en su pecho formaban una figura central, un círculo rodeado de líneas y puntos que se conectaban entre sí. A su alrededor había manchas secas de sangre, como si alguien hubiera realizado algún tipo de ritual. El miedo empezó a instalarse en mi mente. Intenté pensar en explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Las marcas eran demasiado deliberadas, demasiado meticulosas. Parecían tener un propósito, una intención que no lograba comprender. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos símbolos grabados en la piel del cadáver. Sabía que estaba al borde de descubrir algo terrible, algo que no estaba destinado a ver. Los días siguientes, mi paranoia aumentó. Empecé a notar cosas que antes no veía, las miradas furtivas entre Mauricio y los hombres que llegaban en las noches, los murmullos que se detenían cuando entraba en una habitación, y las miradas sospechosas que sentía en la nuca cuando pasaba por ciertos pasillos. La morgue, que antes era un lugar de trabajo monótono, se había transformado en un laberinto de sombras y secretos. Decidí investigar más a fondo. Empecé a indagar sobre las víctimas, sobre los cuerpos que llegaban de forma irregular. Fue entonces cuando descubrí que muchos de ellos nunca eran reportados como desaparecidos. No había registros oficiales de sus muertes, ni en el hospital ni en la policía. Eran como fantasmas, personas que, de alguna manera, habían sido borradas del mundo. No pude evitar preguntarme cuántos más habían terminado de la misma manera, sin que nadie se diera cuenta. Mis pesquisas me llevaron a lugares que jamás hubiera imaginado. Empecé a investigar los símbolos que había visto en los cuerpos. Pasé horas en la biblioteca, en la sección de libros antiguos y ocultismo, tratando de encontrar algo que explicara lo que había visto. Fue entonces cuando di con un libro que hablaba de rituales antiguos, de sacrificios y de invocaciones a entidades oscuras. Los símbolos que describía el libro coincidían con los que había visto en los cuerpos. Según el texto, se trataba de un antiguo culto que creía en el uso de la sangre para abrir portales a otras dimensiones, para invocar seres demoníacos. La idea me parecía absurda, el tipo de cosas que uno esperaría leer en una novela de terror barata, pero las evidencias estaban ahí, en los cuerpos que habían pasado por la morgue sin dejar rastro. La información que encontré me dejó más preguntas que respuestas, pero la más inquietante de todas era, ¿quiénes estaban detrás de esto? Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, encontré un sobre que no recordaba haber visto antes. Dentro había una fotografía, en blanco y negro, de un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras. Estaban en lo que parecía ser una ceremonia, rodeados de velas y con un símbolo dibujado en el suelo, el mismo que había visto en los cuerpos. Al pie de la foto, había una fecha que indicaba que la imagen había sido tomada hace unos 50 años. En el reverso de la fotografía había una nota escrita a mano que decía, «La sangre es la llave». Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir trabajando en la morgue sabiendo lo que sabía. Pero antes de marcharme, necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Decidí quedarme después del horario de trabajo y esconderme en una de las oficinas que daba al pasillo principal. Desde allí, podría observar sin ser visto. Esa noche, los hombres llegaron más tarde de lo habitual. Los vi entrar con otro cuerpo, y esta vez, en lugar de llevarlo a la cámara frigorífica,
lo llevaron a una sala que siempre había estado cerrada con llave. Esperé a que se marcharan para acercarme a la puerta. Estaba entreabierta y desde el interior llegaba un olor nauseabundo, una mezcla de sangre, incienso y algo más que no podía identificar. Entré en la habitación con cautela y lo que vi me dejó petrificado. El cuerpo estaba en el suelo, rodeado por un círculo de velas negras. A su alrededor había símbolos pintados con sangre, los mismos que había visto antes. En el centro del círculo, justo sobre el pecho del cadáver, había un objeto brillante, una especie de amuleto de metal, también cubierto de sangre. El pánico se apoderó de mí y supe que tenía que salir de allí. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, pero entonces oí un susurro detrás de mí. Me giré y vi a Mauricio, parado en la puerta, con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos estaban llenos de algo que no era humano, algo que me hizo sentir como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. No recuerdo cómo salí de la morgue esa noche. Corrí sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Me refugié en mi apartamento, cerrando todas las puertas y ventanas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí en toda la noche, y cuando amaneció, sabía que no podía quedarme en Aventura ni un día más. Me marché de la ciudad esa misma tarde, sin avisar a nadie, sin llevarme más que lo indispensable. Dejé todo atrás, mi trabajo, mi apartamento, mi vida. Sabía que, de alguna manera, había despertado algo que no debía ser despertado, algo que ahora me estaba buscando. Los días siguientes, viajé sin rumbo, cambiando de hoteles, de nombres, de ciudades. Pero el miedo no me dejaba, y sabía que no importaba cuánto corriera, nunca estaría realmente a salvo. Ahora, mientras escribo estas líneas, en un pequeño cuarto de hotel en una ciudad desconocida, sé que mi tiempo se está acabando. Siento su presencia cada vez más cerca, en cada sombra que se mueve, en cada ruido que escucho en la noche. No sé cuánto más podré seguir huyendo, pero hay una cosa que sé con certeza, lo que vi en esa morgue no fue un sueño, no fue una alucinación. Fue real, y ahora está conmigo, persiguiéndome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Si alguien lee esto después de que yo haya desaparecido, que sepa que lo que ocurre en Aventura no es algo que pueda ser detenido fácilmente. La secta, los rituales, la sangre, todo es parte de algo más grande, algo que ha estado en marcha durante décadas, tal vez siglos. Y ahora que lo he visto, no hay vuelta atrás. La sangre es la llave, y ellos tienen la llave. La morgue maldita. Llegué al hospital psiquiátrico Rosewood con la esperanza de encontrar un trabajo que fuera monótono y tranquilo. Después de todo, ¿qué podía ser más rutinario que trabajar como técnico en la morgue de un hospital psiquiátrico? El lugar, ubicado en las afueras de la ciudad, tenía una atmósfera gris y melancólica, perfecta para alguien como yo, que buscaba la soledad y el anonimato. Rosewood había sido fundado a principios del siglo XX y sus muros de ladrillo, cubiertos por el paso del tiempo, parecían contener historias que nadie quería recordar. Mi trabajo era sencillo: recibir los cuerpos de los pacientes fallecidos, prepararlos para su entrega a las funerarias y mantener la morgue en orden. Las autopsias no eran frecuentes, la mayoría de los pacientes morían por causas naturales, o al menos, eso era lo que decían los informes. La morgue estaba situada en el sótano, un lugar oscuro y húmedo, donde el eco de los pasos resonaba en los largos pasillos. Al principio, el silencio me resultaba reconfortante, pero con el tiempo comenzó a transformarse en una presencia inquietante, como si las sombras mismas estuvieran observándome. Rosewood tenía un pasado que muchos intentaban olvidar. Durante décadas, fue conocido por sus tratamientos experimentales en pacientes con enfermedades mentales severas. En las primeras décadas de su funcionamiento, la psiquiatría era una ciencia en pañales, y los métodos utilizados eran a menudo más crueles que curativos. Se hablaba de terapias de choque, lobotomías y, lo que más me inquietaba, experimentos que involucraban a los cuerpos de los pacientes fallecidos. Desde el momento en que comencé a trabajar allí,
escuché rumores entre el personal. Hablaban en voz baja, casi con miedo, sobre la morgue. Algunos decían que en los años 50, un grupo de médicos había llevado a cabo experimentos con los cuerpos de los pacientes muertos, buscando formas de revertir la muerte. Eran historias que se contaban como si fueran leyendas urbanas, cuentos para asustar a los nuevos empleados. Yo las deseché como simples habladurías. Sin embargo, con el tiempo, las señales de que algo no estaba bien en la morgue comenzaron a acumularse. El primer indicio de que algo extraño ocurría llegó una noche, cuando un cuerpo que había recibido esa misma mañana pareció cambiar de posición dentro de la cámara frigorífica. Era un hombre mayor, uno de los pacientes crónicos del hospital que había fallecido de un infarto según el informe médico. Lo había colocado en la cámara y, cuando volví a revisar, noté que sus brazos ya no estaban pegados a los costados, sino cruzados sobre su pecho. No le di mayor importancia, pensando que quizás no había prestado suficiente atención cuando lo dejé allí. Pero entonces empezaron a ocurrir más cosas. Una mañana, al abrir una de las cámaras, encontré que el cuerpo de una mujer joven que había llegado 2 días antes estaba completamente en una posición diferente. Esta vez, no podía culpar a mi memoria. Sabía que la había colocado correctamente, pero ahí estaba, con la cabeza girada hacia un lado y una mano extendida hacia la puerta, como si hubiera intentado salir. Mi mente trató de racionalizarlo. Quizás alguien más había entrado en la morgue, aunque eso no tenía sentido. Yo era el único con acceso fuera del horario de trabajo. Las noches se volvieron más inquietantes. Empecé a escuchar ruidos que no podía explicar. Pasos suaves en los pasillos vacíos, un crujido aquí y allá, y, a veces, lo que parecían ser susurros apenas audibles. Mi primer instinto fue pensar que se trataba del edificio, que con su antigüedad, era natural que hiciera ruidos extraños. Pero una noche, cuando estaba terminando mi turno, escuché algo que me dejó paralizado. Era un golpe, seguido de un arrastrar lento, como si algo estuviera siendo movido por el suelo de la morgue. Con el corazón acelerado, tomé una linterna y me dirigí hacia el sonido. A medida que avanzaba por el pasillo, los ruidos se hicieron más claros, más definidos. Provenían de una de las cámaras frigoríficas. Cuando llegué a la cámara en cuestión, el ruido cesó de repente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras extendía la mano para abrir la puerta. Al hacerlo, el aire frío de la cámara me golpeó, y me encontré cara a cara con el cadáver de un hombre que había sido ingresado hacía 3 días. Sus ojos, que yo había cerrado cuidadosamente después de la autopsia, estaban abiertos y fijos en mí. Pero eso no era lo peor. Su boca, que también había cerrado, ahora estaba entreabierta, como si hubiera estado a punto de hablar. Retrocedí, dejando que la puerta de la cámara se cerrara de golpe. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. No podía ser real, debía haber alguna explicación lógica. Tal vez el cuerpo había comenzado a descomponerse de una manera que afectaba los músculos faciales, provocando que los ojos y la boca se abrieran. Me repetí esa explicación una y otra vez, intentando calmar mi mente. Pero las cosas solo empeoraron. Cada día que pasaba, más cuerpos mostraban signos de actividad. Cambiaban de posición, se movían dentro de las cámaras, y en una ocasión, encontré uno que había caído al suelo, como si hubiera intentado salir de la cámara por su cuenta. Mis colegas empezaron a notar que algo andaba mal también. Un par de enfermeras mencionaron haber visto sombras moverse en los pasillos del sótano cuando iban a buscar suministros. Pero nadie hablaba abiertamente de lo que todos comenzaban a temer, que los muertos en Rosebud no se mantenían muertos por mucho tiempo. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí quedarme después de mi turno. Quería observar, ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Me escondí en una pequeña sala al final del pasillo, desde donde podía vigilar la morgue sin ser visto. Las horas pasaron lentamente y la ansiedad se acumulaba en mi pecho como una pesada losa. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, lo vi. Una de las puertas de las cámaras frigoríficas se abrió lentamente, sin hacer ruido. Mi corazón dio un vuelco cuando vi salir un cuerpo, arrastrándose con movimientos torpes,
como si sus articulaciones estuvieran rígidas. Era el mismo hombre que había encontrado con los ojos abiertos días antes. Su piel pálida brillaba débilmente bajo la luz fluorescente y su mirada vacía estaba fija en el suelo mientras se arrastraba fuera de la cámara. Quise correr, pero el miedo me mantenía pegado al suelo. Observé con horror cómo el cuerpo se levantaba lentamente, con movimientos antinaturales, como si cada músculo se resistiera. Luego, comenzó a caminar por el pasillo, tambaleándose hacia la salida de la morgue. Cuando llegó a la puerta, se detuvo como si hubiera recordado algo. Lentamente, se giró hacia donde yo estaba escondido. Aunque estaba seguro de que no podía verme, su cabeza se inclinó hacia un lado y su boca comenzó a moverse como si estuviera murmurando algo. No podía escuchar las palabras, pero la imagen de sus labios moviéndose en la oscuridad quedó grabada en mi mente. Finalmente, el cuerpo se desplomó al suelo con un sonido sordo, como si su energía se hubiera agotado de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Permanecí en mi escondite durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverme, de respirar, hasta que finalmente reuní el valor para salir. Me acerqué al cuerpo, que ahora yacía inmóvil en el suelo, y lo volví a colocar en la cámara frigorífica. Cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera contener lo que había visto. Al día siguiente, intenté hablar con el director del hospital, el Dr. Wilkins. No podía contarle todo lo que había presenciado, así que me limité a sugerir que tal vez había algún problema con la morgue, alguna falla en las cámaras que estaba provocando movimientos involuntarios en los cadáveres. El Dr. Wilkins me miró fijamente durante un largo minuto, sus ojos azules sin emoción alguna, antes de decirme que no debía preocuparme, que lo investigaría. Pero yo sabía que no lo haría. Sabía que lo que había visto no tenía una explicación sencilla. Wilkins, como todos los demás en Rosewood, había aprendido a ignorar lo que no podía entender. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. No estaba preparado para enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo en esa morgue. Mi último día en Rosewood fue una mezcla de alivio y terror. Mientras empaquetaba mis pertenencias, escuché el susurro familiar que había comenzado a temer, un sonido apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. Salí del hospital sin mirar atrás, sin despedirme de nadie. Sabía que tenía que alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Pero los recuerdos no me dejaron en paz. Cada noche, los susurros regresaban, incluso en la seguridad de mi nuevo hogar. A veces, en medio de la noche, siento que los ojos de los muertos están sobre mí, vigilando, esperando. Aunque dejé Rosewood atrás, una parte de mí sabe que nunca podré escapar de lo que vi en esa morgue, de los cuerpos que se negaban a mantenerse muertos, de los susurros de los no muertos que aún resuenan en mi mente. Las almas en pena. No fue la primera vez que vi un cadáver, pero sí fue la primera vez que sentí que uno me estaba observando. Trabajaba en la morgue del Hospital St. Agnes, un edificio antiguo y lúgubre que llevaba años soportando el peso del dolor y la muerte. Desde que era joven, había desarrollado una extraña fascinación por la anatomía y la medicina forense, lo que eventualmente me llevó a trabajar en ese lugar. Nunca pensé en la muerte como algo más allá de un fenómeno biológico hasta que llegaron esos cuerpos. St. Agnes no era el hospital más grande, pero sí el más antiguo de la ciudad. Sus muros de ladrillo rojo parecían retener el sufrimiento de generaciones y el aire dentro del edificio tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y humedad rancia que nunca desaparecía del todo. La morgue, ubicada en el sótano, era mi territorio. Pasaba la mayor parte de mis días y noches allí, entre cuerpos fríos, herramientas de acero y silencio absoluto. Durante años, mi trabajo fue rutinario. Los cuerpos llegaban, los examinábamos, hacíamos las autopsias, y luego eran preparados para ser entregados a las funerarias. Nada fuera de lo común. Hasta que, hace unos meses, algo cambió. Empezaron a llegar cuerpos en circunstancias que no se podían explicar. No había signos evidentes de violencia ni causa aparente de muerte.
Personas jóvenes y sanas, encontradas muertas en sus casas o en lugares públicos, con una expresión de terror congelada en sus rostros. El primer caso que recibimos fue una joven de 20 años, encontrada sin vida en su apartamento. Su nombre era Emily. Recuerdo abrir la bolsa para cadáveres y sentir una extraña sensación de incomodidad. Su piel estaba pálida, como era de esperar, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían haber visto algo que su mente no pudo procesar. La autopsia no reveló nada anormal. No había señales de trauma ni indicios de envenenamiento. El informe final simplemente decía, causa de muerte indeterminada. Después de Emily, llegaron más casos, uno tras otro. Un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su auto estacionado frente a su casa, una anciana en su cama, con la misma expresión de terror en el rostro, un joven universitario en su dormitorio. Todos con la misma causa de muerte, indeterminada. A medida que estos cuerpos se acumulaban en la morgue, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas. Objetos que se movían de lugar sin que nadie los tocara, herramientas que desaparecían y luego reaparecían en otro lado. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y solitario podía afectar a cualquiera. Pero pronto, lo que era una simple inquietud se convirtió en un terror palpable. Una noche, mientras estaba terminando una autopsia, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si una mirada invisible estuviera fija en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, un efecto secundario de tantas horas de trabajo y falta de sueño. Pero luego, cuando me incliné sobre el cadáver, vi algo que me heló la sangre. Los ojos del cuerpo, que había cerrado cuidadosamente al inicio del procedimiento, estaban abiertos. Fijos en mí. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciéndome que debía haber sido un error, que tal vez no había cerrado bien los párpados. Los cerré de nuevo, sintiendo una repulsión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en cuanto volví a mi mesa de trabajo, lo sentí abrirse de nuevo. Esta vez no me atreví a mirar. Esa noche me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Mientras intentaba dormir, reviví una y otra vez la mirada de esos ojos vacíos, convencido de que algo iba terriblemente mal en el St. Agnes. Pero no podía contarle a nadie. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué podía decir? ¿Que un cadáver estaba abriendo los ojos por su cuenta, que sentía su mirada sobre mí? No, debía seguir trabajando y mantenerme cuerdo. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la morgue, voces suaves y etéreas que parecían provenir de los propios cuerpos. Al principio, eran indistinguibles, apenas un murmullo en el viento. Pero se hicieron más claros hasta que pude distinguir palabras. Rogaban, pedían ayuda, imploraban ser liberados de algo que no podía ver. Y luego, una noche, vi la primera de las visiones. Estaba archivando unos documentos cuando noté una figura en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, pero cuando levanté la vista, vi a Emily, la primera de las muertes inexplicables. Estaba parada junto a la puerta de la sala de autopsias, con la misma expresión de terror que había tenido cuando la examiné por primera vez. No era un espectro translúcido como en las películas, sino una figura sólida, real, como si estuviera viva. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero ahí estaba, sus ojos fijos en mí, sus labios moviéndose lentamente mientras murmuraba algo que no lograba entender. Intenté acercarme, pero al dar un paso, desapareció. Me quedé solo en la habitación, temblando, con una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo había cambiado en la morgue, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Las visiones continuaron. Cada noche, veía a más de los difuntos que habían llegado en circunstancias misteriosas. Se aparecían en los pasillos, en la sala de autopsias, incluso en mi casa. No podía escapar de ellos.
Siempre con la misma expresión de miedo, siempre con susurros en la boca que nunca lograba descifrar del todo. Había algo que querían decirme, algo que yo debía comprender, pero no sabía cómo. Los muertos estaban atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera estaban usando la morgue como un punto de contacto con el mundo de los vivos. Una madrugada, después de una noche particularmente larga en la que había visto a todos los cuerpos que había recibido en las últimas semanas, decidí revisar nuevamente los informes de autopsias. Buscaba alguna conexión, algún patrón que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas revisando los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viviendo. Y entonces, lo vi. En cada uno de los informes había una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que indicaba que antes de ser enviados a la morgue, los cuerpos habían sido trasladados temporalmente a una unidad especial del hospital para evaluaciones adicionales. No le había dado importancia antes, pensando que se trataba de procedimientos de rutina. Pero ahora, con las visiones y los susurros resonando en mi mente, esa frase me llenó de un temor inexplicable. La unidad especial estaba en el ala más nueva del hospital, un lugar al que rara vez iba. Decidí investigar y esa misma noche, después de mi turno, me dirigí hacia allí. El pasillo que conducía a la unidad estaba desierto, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave, pero pude forzarla con una herramienta que siempre llevaba conmigo. Algo me decía que debía entrar. El interior de la unidad especial era tan frío como la morgue, pero con una sensación aún más desoladora. Había varias habitaciones, todas con puertas de vidrio que permitían ver el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada una de las habitaciones había cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran los mismos que habían llegado a la morgue en las últimas semanas, pero ahora estaban conectados a máquinas, monitores y tubos que no lograba identificar. Algunos de ellos parecían estar en un estado de suspensión, como si estuvieran en coma, mientras otros parecían estar conscientes, aunque inmóviles. Los monitores mostraban actividad cerebral, latidos del corazón débiles pero presentes. Era como si esos cuerpos estuvieran atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos, suspendidos en algún punto intermedio. Entendí entonces que las visiones no eran meros fantasmas, sino las proyecciones de esas almas atrapadas, incapaces de avanzar, buscando una salida, un descanso que se les había negado. Retrocedí lentamente, horrorizado por lo que había descubierto. Lo que fuera que estaban haciendo en esa unidad especial no era medicina. Era algo más oscuro, más retorcido. Estaban experimentando con esas personas, tal vez intentando prolongar la vida de alguna manera, o tal vez buscando algo más, algo que iba más allá de la ciencia. Pero lo que lograron fue un desastre, atraparon a esas almas en un purgatorio del que no podían escapar. Desde esa noche, los susurros y las visiones se intensificaron. Los difuntos se presentaban con más frecuencia, más desesperados, como si supieran que yo había descubierto su verdad. Susurros de dolor, de sufrimiento, de un terror indescriptible llenaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi vida se convirtió en un infierno, asediado por las almas de los muertos que no podían descansar. Supe que no había forma de detenerlo, de revertir lo que habían hecho en St. Agnes. Los cuerpos seguían llegando, y con ellos, las almas atrapadas que buscaban liberación. Y yo, atrapado en ese ciclo, seguía viendo sus rostros, escuchando sus lamentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlos. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. El peso de las almas perdidas es demasiado para soportar y mi mente está al borde del colapso. Los muertos de St. Agnes no descansarán hasta que su historia sea conocida, hasta que el mundo sepa lo que se hizo con ellos. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Las visiones se han vuelto permanentes, los susurros son constantes, y pronto, yo también me uniré a ellos en ese purgatorio sin fin. El mercado negro. No tenía nada que perder cuando acepté el trabajo en aquella morgue clandestina.
A mis 26 años, mi vida había sido una sucesión de malas decisiones, trabajos temporales y cuentas impagas. Cuando me ofrecieron el puesto, supe que era ilegal, pero la paga era buena y no tenía a nadie que me esperara en casa. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era mantener la discreción y seguir órdenes. Así de simple. La morgue estaba situada en los límites de la ciudad, en un edificio antiguo y abandonado que alguna vez fue una fábrica textil. El olor a humedad impregnaba las paredes y el silencio era roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar del techo. Nunca me acostumbré del todo a la oscuridad de aquel lugar. Las luces apenas parpadeaban, iluminando de manera tenue los fríos pasillos de concreto, y el generador rugía cada vez que la corriente se cortaba, lo que sucedía con alarmante frecuencia. Mi jefe, un hombre de mediana edad llamado Edgar, era tan sombrío como el lugar en el que trabajábamos. No decía mucho, pero siempre llevaba una expresión de desaprobación en su rostro anguloso, como si el mundo en general lo disgustara. Los pocos intercambios que teníamos se limitaban a instrucciones precisas, qué hacer con los cuerpos, cómo almacenarlos y, sobre todo, con quién debía o no debía hablar. Al principio, mi trabajo era sencillo. Los cuerpos llegaban, normalmente en la noche, transportados en furgonetas que nunca tenían placas visibles. Los descargaba y los colocaba en las cámaras frigoríficas. A veces los cuerpos venían en buenas condiciones, otras veces llegaban maltrechos, como si hubieran sufrido accidentes brutales. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar un patrón perturbador: ninguno de esos cuerpos era reclamado, nunca. Los documentos que acompañaban a los cadáveres eran escasos, a menudo consistían solo en una hoja con un nombre, o en algunos casos, solo un número. No había familiares, no había certificados de defunción oficiales, ni ningún registro que indicara la existencia de estas personas antes de llegar a la morgue. Lo peor era que nadie en la ciudad parecía darse cuenta de las desapariciones. Las personas que llegaban a la morgue parecían no existir en ninguna parte. Con el tiempo, me di cuenta de que había más en mi trabajo de lo que parecía. Una noche, Edgar me pidió que lo ayudara a mover uno de los cuerpos a una habitación en la parte trasera del edificio, una sala que hasta entonces yo no había tenido permitido ingresar. La puerta de acero crujió al abrirse, revelando un espacio que parecía una mezcla entre un laboratorio y un almacén. Había estanterías llenas de frascos con líquidos oscuros, herramientas quirúrgicas y lo que parecían ser libros antiguos con cubiertas de cuero, cubiertos de polvo. En el centro de la sala, una mesa de metal estaba preparada para recibir al cuerpo. No era una mesa de autopsias común, sino una más grande, más robusta, con correas de cuero a los lados. Edgar y yo colocamos el cadáver sobre la mesa. Un hombre joven, no debía tener más de 30 años. Parecía haber muerto en paz, al menos eso era lo que sugería su expresión relajada. Edgar encendió varias lámparas de quirófano que colgaban del techo, y bajo la intensa luz, el cuerpo del hombre adquirió una palidez casi sobrenatural. Mientras preparaba las herramientas, Edgar me ordenó que observara, aunque nunca explicó qué estaba haciendo exactamente. Tomó un escalpelo y comenzó a abrir el cuerpo con la destreza de alguien que ha realizado ese procedimiento miles de veces. Hasta aquí, no había nada fuera de lo normal, al menos para alguien que trabaja en una morgue. Sin embargo, lo que sucedió después me heló la sangre. Edgar extrajo varios órganos con una precisión escalofriante y los colocó en bandejas de metal. Luego, comenzó a hacer incisiones que no seguían ningún patrón anatómico. Estaba cortando símbolos en la carne del cadáver, símbolos que reconocí vagamente como algo relacionado con rituales arcanos que había visto en alguna película de terror. Al terminar, se alejó y me miró fijamente, como evaluando mi reacción. Sentí que el aire se volvía más denso y una sensación de náusea subió desde mi estómago hasta mi garganta. De alguna manera, supe que lo que estaba ocurriendo allí no era medicina, ni ciencia, ni siquiera una simple mutilación de un cadáver. Era algo mucho más oscuro, algo que no podía racionalizar. Edgar tomó un frasco de uno de los estantes, lo destapó y comenzó a verter el contenido, un líquido rojizo y viscoso, sobre las incisiones que había realizado. Al entrar en contacto con la carne, el líquido comenzó a burbujear y a emitir un olor acre que me hizo retroceder.
No hice preguntas esa noche, pero al día siguiente, las inquietudes que había intentado reprimir se desbordaron. Intenté buscar información sobre Edgar, sobre la morgue y sobre los símbolos que había visto en el cuerpo, pero me encontré con un muro de silencio. Cualquier búsqueda relacionada con la morgue resultaba en callejones sin salida. No había registros, no había menciones, nada que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Durante las siguientes semanas empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora me llenaban de terror. A veces llegaban hombres a la morgue que no eran médicos ni personal de salud. Venían bien vestidos, con trajes elegantes y coches lujosos. Edgar los recibía y los conducía directamente a la sala de la parte trasera, donde pasaban horas antes de salir con cajas que claramente contenían más que simples muestras médicas. Nunca supe qué se llevaban, pero algo en mi interior me decía que era mejor no saberlo. Comencé a sospechar que los cuerpos no eran simplemente almacenados o preparados para una autopsia rutinaria. Lo que ocurría en esa morgue era un negocio, pero no uno que involucrara únicamente a cadáveres. Había algo más, algo que me aterraba imaginar. Cada vez que un cuerpo desaparecía de la morgue, una parte de mí sentía alivio, como si estuviera escapando de un destino peor que la muerte. Una noche, mi curiosidad me llevó a espiar uno de esos encuentros. Me escondí en uno de los pasillos oscuros que llevaba a la sala trasera, donde podía ver sin ser visto. Los hombres que habían llegado esa noche no eran como los anteriores. Estaban vestidos de manera aún más formal y sus movimientos eran meticulosos, casi ritualísticos. Cuando Edgar les mostró el cadáver que había preparado, uno de ellos asintió con la cabeza y extrajo un maletín de cuero. Lo abrió y, para mi sorpresa, el interior estaba lleno de dinero, billetes dispuestos con precisión. La transacción fue rápida. El cadáver fue colocado en una camilla, y sin decir una palabra, se lo llevaron. La puerta trasera se cerró con un golpe sordo, dejándome solo con mi creciente sensación de pánico. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de personas pagarían tanto por un cuerpo? ¿Qué les estaban haciendo a esos cadáveres? Comencé a temer que Edgar estuviera involucrado en algo mucho más macabro de lo que podía haber imaginado. Pero la peor revelación llegó cuando, al revisar el cadáver que había llegado esa noche, vi que las incisiones eran mucho más profundas, los símbolos más elaborados. Algo en la atmósfera del lugar había cambiado, era como si la morgue misma estuviera viva, pulsando con una energía maligna que solo podía percibirse en la quietud de la madrugada. Decidí que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Estaba decidido a irme, a abandonar todo y tratar de olvidar lo que había visto. Pero la paranoia me atrapó. Sentía que Edgar sabía que yo sabía demasiado, que cada movimiento que hacía era observado. No sabía en quién podía confiar, si es que podía confiar en alguien. El miedo a que mi curiosidad me hubiera condenado crecía día a día. La noche en que planeé mi escape, algo ocurrió que me confirmó mis peores temores. Mientras me preparaba para salir, escuché un ruido en la puerta de la morgue. No era el ruido habitual de las furgonetas descargando cuerpos, sino algo más discreto, casi imperceptible. Me acerqué lentamente y, con el corazón latiendo con fuerza, vi como un grupo de hombres entraba. No eran los mismos de siempre. Estos estaban vestidos de negro, sus rostros cubiertos por capuchas. Al frente de ellos, vi a Edgar, pero esta vez no llevaba su expresión de desaprobación habitual. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Llevaron un cuerpo a la sala trasera, pero no era un cadáver. Era un hombre, aún vivo, aunque claramente sedado. Lo colocaron en la mesa de metal y comenzaron a atarlo con las correas de cuero. Mi sangre se heló al darme cuenta de que ese hombre estaba a punto de ser sacrificado en uno de esos rituales que había visto antes. Sabía que no podía quedarme ahí, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Vi cómo Edgar sacaba el escalpelo, cómo los hombres comenzaban a recitar en un idioma que no entendía, y cómo el hombre en la mesa abría los ojos, aterrorizado, incapaz de gritar. En ese momento, supe que no saldría de la morgue. No podía simplemente huir y dejar todo lo que sabía atrás.
Estaba atrapado en un juego macabro que no entendía completamente, pero del que era una parte inevitable. Mi destino estaba sellado desde el momento en que acepté ese trabajo. Y aunque no me atreví a quedarme para ver cómo terminaba ese ritual, supe que no importaba lo lejos que corriera, nunca podría escapar del mercado de la muerte en el que me había involucrado. La última vez que vi a Edgar, estaba subiendo a su coche después de uno de esos intercambios. Me vio desde la distancia y esbozó una sonrisa que nunca antes le había visto. Fue entonces cuando entendí que él sabía que yo había visto todo. Sabía que yo sabía lo que hacían en esa morgue y sabía que, tarde o temprano, yo también sería parte de su oscuro comercio. Esa misma noche, empaqué lo poco que tenía y me fui, dejando atrás todo, pero llevándome conmigo la certeza de que algún día, alguien me encontraría. Después de todo, en el mercado de la muerte, todos somos mercancía, esperando a ser vendida al mejor postor. El rito de la morgue abandonada. Nunca pensé que la decisión de mudarme a un pequeño pueblo cambiaría mi vida de una manera tan drástica. Después de años de vivir en la ciudad, el estrés y el ruido constante me habían agotado. Buscaba tranquilidad, un lugar donde pudiera dedicarme a escribir y alejarme del bullicio de la vida urbana. Fue así como llegué a Santa Nerea, un pueblo remoto y olvidado por el tiempo, ubicado entre montañas y rodeado por un espeso bosque. Parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo, para encontrar la paz que tanto anhelaba. Santa Nerea era un lugar pintoresco, con casas antiguas y calles empedradas que crujían bajo el peso de los pasos de sus pocos habitantes. Desde el momento en que llegué, noté una especie de tensión en el aire, como si algo pesara sobre el pueblo, un malestar invisible que parecía afectar a todos los que vivían allí. Los habitantes eran reservados, amables en la superficie, pero con una mirada de desconfianza que nunca me abandonaba. Alquilé una casa al borde del bosque, una construcción vieja pero sólida, con una vista que, en teoría, debía ser inspiradora. Me sumergí en la rutina diaria, intentando encontrar la inspiración para escribir, pero algo me perturbaba. Por las noches, el silencio del pueblo era casi absoluto, roto solo por el viento que silbaba a través de los árboles y por los crujidos de mi propia casa. Pero a veces, muy tarde, cuando el pueblo parecía dormido, escuchaba un sonido que no lograba identificar, un leve susurro, un eco distante que no pertenecía ni al viento ni a la naturaleza circundante. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre la historia del pueblo. Descubrí que Santa Nerea tenía un pasado oscuro, un pasado que los lugareños preferían no mencionar. Había rumores, contados en voz baja, de un lugar maldito, una morgue abandonada en las afueras del pueblo. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las pocas veces que intenté preguntar sobre el tema, la reacción era siempre la misma, un silencio incómodo y miradas esquivas. Fue un anciano, uno de los pocos que se atrevió a hablar conmigo, quien me contó la historia de la morgue. Según él, hace décadas, cuando el pueblo era próspero, la morgue era un lugar de trabajo rutinario, donde los cuerpos de los muertos eran preparados para el entierro. Pero en algún momento, todo cambió. Un grupo de forasteros llegó al pueblo y, poco después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los muertos empezaron a desaparecer y los entierros se hacían a puertas cerradas, sin la presencia de familiares. El anciano me dijo que esos forasteros no eran gente común, sino sectarios, personas que habían llegado a Santa Nerea con un propósito siniestro. Habían tomado el control de la morgue y comenzaron a realizar rituales oscuros con los cuerpos. Los habitantes del pueblo, aterrados y desconcertados, empezaron a sospechar que esos rituales estaban destinados a algo más que simplemente preparar los cadáveres. Se hablaba de intentos de resurrección, de devolver la vida a los muertos a través de métodos que desafiaban las leyes de la naturaleza. Con el tiempo, el miedo y la superstición se apoderaron del pueblo. Nadie sabía con certeza qué ocurría en la morgue, pero todos sentían que algo terrible se estaba gestando allí. Una noche, en medio de una tormenta, los habitantes del pueblo se reunieron y, armados con antorchas y herramientas, marcharon hacia la morgue. Lo que encontraron allí los dejó marcados para siempre.
El lugar estaba lleno de símbolos extraños, escritos con sangre en las paredes, y en el centro de la sala principal había cuerpos dispuestos en un círculo, como si hubieran sido colocados en un macabro altar. Los forasteros habían desaparecido, y con ellos, la paz del pueblo. Desde entonces, la morgue fue cerrada y abandonada, y el pueblo comenzó a decaer. Las pocas familias que quedaron prefirieron olvidar, dejar que el tiempo cubriera los horrores del pasado, aunque las cicatrices nunca sanaron del todo. Después de escuchar la historia, sentí una mezcla de incredulidad y fascinación. La morgue aún estaba allí, escondida entre los árboles, a las afueras del pueblo, olvidada pero no completamente desaparecida. Decidí que tenía que verla por mí mismo. Tal vez era la historia que necesitaba para inspirar mi escritura, o tal vez, simplemente, mi curiosidad me estaba empujando hacia algo de lo que no podría regresar. Una tarde nublada, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, me dirigí hacia el lugar indicado por el anciano. Caminé por el bosque, siguiendo un sendero que apenas era visible entre la maleza. El aire se volvía más denso a medida que me acercaba, y la sensación de ser observado crecía con cada paso que daba. Finalmente, llegué a la morgue. El edificio estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta principal colgando de una bisagra oxidada. A su alrededor, la vegetación había reclamado el terreno, cubriendo gran parte de las paredes con musgo y enredaderas. El lugar tenía un aura de abandono total, pero también algo más, algo que me hizo dudar antes de entrar. Decidí continuar. Al cruzar el umbral, me envolvió un olor rancio, a humedad y descomposición. La oscuridad dentro de la morgue era casi total, solo rota por la tenue luz que se filtraba a través de las grietas en las paredes. El silencio era ensordecedor, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Exploré las salas una por una. Había mesas de metal oxidadas, estanterías vacías y herramientas quirúrgicas dispersas por el suelo. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de que no estaba solo. A medida que avanzaba, sentía una presencia, una energía que parecía provenir de las sombras mismas. En una de las habitaciones más grandes, lo vi. El altar del que había hablado el anciano. Aún estaba allí, en el centro de la sala, rodeado de símbolos que habían sido grabados en las paredes. Eran los mismos que él había descrito, marcas extrañas, ininteligibles, pero que irradiaban una sensación de malevolencia. Los cuerpos ya no estaban, por supuesto, pero algo en el aire me decía que ese lugar había visto horrores que no se podían olvidar. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en la atmósfera, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sentí una presión en el pecho, una opresión que me hizo tambalearme. El susurro que había escuchado en las noches comenzó a resonar en mis oídos, pero esta vez era más fuerte, más claro. No era el viento, no eran los árboles. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en la oscuridad. No podía moverme, estaba paralizado por el terror, mientras una sombra comenzó a materializarse en el centro del altar. Era una figura humana, pero sin rasgos distinguibles, solo una silueta de oscuridad pura, que parecía absorber la poca luz que había en la sala. La figura se levantó lentamente, como si emergiera del suelo mismo, y se dirigió hacia mí. Sentí que el frío me invadía, un frío que no era de este mundo, un frío que helaba los huesos y el alma. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, forzado a observar mientras la sombra se acercaba cada vez más. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, llenando mi mente con pensamientos que no eran míos, con imágenes de muerte, de resurrección, de un ciclo interminable de sufrimiento. Entendí entonces que los rituales no habían terminado, que los sectarios habían dejado algo atrás, algo que había permanecido en la morgue, esperando a alguien lo suficientemente incauto como para liberar lo que había sido encerrado allí. De repente, el susurro se convirtió en un grito agudo, penetrante, que resonó en mis oídos y me sacó de mi estado de parálisis. Sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás, lejos del altar, lejos de la sombra que ahora estaba a solo centímetros de mí.
Con un último esfuerzo, logré dar un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente mis piernas respondieron y corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, atravesando la morgue, saliendo al exterior hasta llegar al pueblo. Cuando llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, temblando incontrolablemente. Sabía que había algo más en Santa Nerea, algo que había despertado cuando entré en esa morgue. Durante las noches siguientes, los susurros no cesaron, se hicieron más fuertes, más insistentes, como si estuvieran llamándome, como si lo que había despertado en ese altar me estuviera persiguiendo, esperando el momento adecuado para reclamar lo que era suyo. Intenté buscar ayuda, intenté contarle a alguien lo que había visto, pero nadie me creyó. La gente del pueblo simplemente me miraba con esa misma desconfianza de siempre, como si supieran lo que había ocurrido, pero prefirieran fingir que nada había cambiado. Supe entonces que estaba solo, atrapado en un lugar donde la muerte no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho peor. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Mi sueño se llenó de pesadillas, de imágenes de cuerpos levantándose de sus tumbas, de sombras que me rodeaban, susurrando secretos inefables. Sabía que lo que había visto en la morgue no era un simple residuo del pasado, sino algo que aún tenía poder, algo que seguía esperando en las sombras, listo para completar el ciclo que había comenzado hace tantas décadas. Santa Nerea ya no era el refugio que había buscado. Era una trampa, un lugar donde los muertos no descansaban, donde los rituales de resurrección seguían vivos en la oscuridad. Y yo, sin quererlo, me había convertido en parte de esa oscuridad, condenado a vivir bajo la sombra de un mal que no entendía completamente, pero que sabía que nunca me dejaría escapar. El culto del silencio. Durante años, trabajar en el Hospital General de Belton fue para mí una mezcla de rutina y resignación. Como asistente en la morgue, mi trabajo era todo lo que esperaba, metódico, solitario y, en su mayoría, predecible. No era un trabajo para cualquiera, pero a mí me gustaba el silencio y la ausencia de vida. Después de todo, los muertos no podían hacerme daño, o eso creía. Belton era uno de los hospitales más grandes y antiguos del país, un laberinto de pasillos interminables, luces fluorescentes que parpadeaban y ecos de un tiempo mejor. La morgue, situada en el sótano del edificio más antiguo, estaba tan alejada del resto del hospital que a menudo me sentía como si estuviera trabajando en un mundo paralelo. La sala principal, con sus refrigeradores alineados en perfecta simetría y sus herramientas de acero, parecía estar atrapada en una eternidad de frialdad y penumbra. Los días en la morgue eran siempre los mismos, hasta que empecé a notar cosas que no encajaban. Todo comenzó con pequeñas discrepancias en los registros de los cuerpos que llegaban. Cada cuerpo debía estar documentado con precisión, nombre, edad, causa de muerte, hora de llegada. Pero de vez en cuando, un cuerpo llegaba sin la documentación adecuada o con detalles faltantes. Inicialmente, lo atribuía a simples errores administrativos, algo comprensible en un hospital de esa magnitud. Sin embargo, la frecuencia de estos incidentes comenzó a aumentar. Un día, llegó un cuerpo sin ningún tipo de identificación. Era un hombre joven, con la piel fría y pálida. El informe preliminar decía muerte súbita sin más detalles. No había expediente médico adjunto, ni nombre, ni siquiera una causa de muerte adecuada. Simplemente apareció en la morgue, como si hubiera sido dejado allí por accidente. Lo almacené en uno de los refrigeradores y no pensé mucho en ello hasta que, días después, noté que el cuerpo había desaparecido. La morgue tiene estrictos protocolos sobre la liberación de los cuerpos, pero al revisar los registros, no había ninguna entrada que explicara su ausencia. Pregunté a mis colegas, pero nadie sabía nada. El jefe de la morgue, el doctor Andros, un hombre alto y de aspecto severo, me aseguró que no debía preocuparme, que los cuerpos a veces se trasladaban a otras instalaciones por diversas razones. Su respuesta no me convenció, pero no insistí. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos parecían examinarme, que me hizo sentir que era mejor dejarlo pasar. Con el tiempo, comencé a observar más desapariciones. Cada vez que un cuerpo no identificado llegaba a la morgue,
parecía desvanecerse sin dejar rastro. Era como si el hospital mismo se tragara a esas personas sin nombre, borrándolas del mundo. Lo que más me inquietaba era que estos cuerpos siempre llegaban durante la noche, cuando solo quedaba personal de guardia y la mayoría del hospital estaba dormido. Mi inquietud me llevó a investigar. Revisé los archivos antiguos de la morgue, buscando cualquier patrón, cualquier indicio de que podría estar sucediendo. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Había registros de cuerpos desaparecidos que se remontaban a décadas atrás. Algunos habían sido anotados en los registros, pero nunca se les había dado una causa de muerte oficial. Otros ni siquiera tenían un nombre registrado, solo números asignados en la base de datos del hospital. Lo más escalofriante fue encontrar una carpeta con un símbolo extraño dibujado en la portada, un círculo rodeado por una serie de líneas curvas que se entrelazaban como si estuvieran formando una espiral. Dentro de la carpeta había notas escritas a mano, mezcladas con fotografías de cadáveres con expresiones de terror congeladas en sus rostros, como si hubieran muerto en medio de un sufrimiento inimaginable. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado esto antes? Decidí confrontar al Dr. Andros con lo que había encontrado, pero cuando me dirigí a su oficina, algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me decía que debía tener cuidado, que no era seguro hacer preguntas. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo, algo que había sido cuidadosamente ocultado por años. Los días siguientes intenté llevar mi vida con normalidad, pero el miedo no me dejaba en paz. Todo en la morgue comenzó a parecerme siniestro, el sonido del refrigerador cuando se cerraba con un golpe sordo, las sombras que se alargaban en los pasillos vacíos, y las miradas que me lanzaban algunos de los otros empleados. Como si supieran algo que yo no. Sentía que estaba siendo vigilado, que cada uno de mis movimientos estaba siendo analizado. Una noche, cuando estaba a punto de irme, escuché un ruido extraño proveniente de uno de los pasillos que llevaba a una parte de la morgue que casi nunca se usaba. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de pánico, me llevó a seguir el sonido. Caminé por el pasillo oscuro, donde la única luz provenía de una bombilla que parpadeaba, lanzando destellos de claridad y oscuridad alternativamente. El sonido era bajo, como un murmullo, y parecía provenir de una de las salas al final del pasillo. Al llegar a la puerta, escuché claramente lo que parecía ser un cántico. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba lentamente el pomo de la puerta. Lo que vi al abrirla me dejó paralizado. En el centro de la sala, alrededor de una camilla, había un grupo de personas con batas blancas, sus rostros cubiertos por máscaras quirúrgicas. En la camilla, un cuerpo yacía inerte, con el pecho abierto y expuesto. Los cánticos aumentaban de intensidad, y a su alrededor, se veía el mismo símbolo que había encontrado en la carpeta, un círculo rodeado de líneas que parecían moverse en espiral. El ritual que estaba presenciando no tenía nada de científico. Era una ceremonia, una especie de sacrificio grotesco. Vi como uno de los participantes, a quien reconocí por su estatura y postura como el Dr. Andros, levantaba un cuchillo largo y brillante. Los cánticos alcanzaron su punto álgido justo cuando él bajó el cuchillo hacia el corazón del cadáver. Aunque estaba muerto, algo en el ambiente cambió, como si una fuerza invisible hubiera sido liberada. Las luces parpadearon y sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se estuviera volviendo denso, impenetrable. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. Mi mente estaba en caos, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Mi primera reacción fue salir corriendo, pero sabía que no podía simplemente huir. Necesitaba pruebas, algo que demostrara lo que estaba sucediendo en ese lugar. Las cámaras de seguridad eran mi única esperanza. Sabía que había cámaras en la morgue, aunque nunca presté mucha atención a su ubicación exacta. Si podía acceder a las grabaciones, tendría todo lo que necesitaba para exponer lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, volví al hospital temprano, antes de que el personal habitual comenzara a llegar. Sabía que la oficina de seguridad estaba en el edificio principal, justo al lado de la entrada. Me deslicé hasta allí, utilizando mi tarjeta de acceso para entrar. El guardia de seguridad,
un hombre de mediana edad con ojeras profundas, apenas me prestó atención mientras entraba en la sala de monitores. Había más de una docena de pantallas, cada una mostrando una parte diferente del hospital. El guardia estaba medio dormido, así que aproveché para pedirle que me mostrara las grabaciones de la noche anterior. Le inventé una historia sobre un accidente en la morgue que necesitaba revisar y, para mi alivio, no cuestionó mi pedido. Comenzó a rebobinar las imágenes hasta que llegamos al momento exacto en que vi el ritual. Pero justo cuando la pantalla debía mostrar la sala en la que estaban los doctores, la imagen se distorsionó. La interferencia cubría completamente el video durante varios minutos, hasta que la imagen volvía a la normalidad, mostrando la sala vacía. No podía creer lo que veía. Era evidente que alguien había manipulado las grabaciones, o peor aún, que la cámara en esa sala había sido deliberadamente alterada para ocultar lo que ocurría. Mi plan de obtener pruebas se desmoronó en un instante. No había forma de que pudiera convencer a nadie sin evidencia. Y con cada paso que daba en esa dirección, me exponía más al peligro. El miedo comenzó a dominarme. Sabía que si me quedaba en el hospital, algo terrible me ocurriría. Estaba rodeado de personas que participaban en algo mucho más oscuro y antiguo de lo que podía imaginar. Esa misma noche, decidí que debía abandonar Belton. No sabía a dónde ir, pero cualquier lugar sería mejor que ese hospital maldito. Sin embargo, antes de poder poner en marcha mi plan, ocurrió algo que cambió todo. En la última noche que pasé en el hospital, algo me despertó. Era el mismo sonido que había escuchado antes, un murmullo bajo, como un canto lejano. Pero esta vez, no provenía de la morgue. Venía de mi propio apartamento. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo desbocado. Al entrar en la sala, vi una figura de pie junto a la ventana. Estaba completamente vestida de negro, con una máscara que cubría su rostro. En sus manos, sostenía algo que brillaba a la luz de la luna, un cuchillo largo, como el que había visto en el ritual. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se movió hacia mí con una velocidad imposible. Sentí un dolor agudo en el pecho, seguido por una oscuridad que comenzó a nublar mi visión. La última imagen que vi fue la del símbolo, el círculo con líneas que se enredaban como una espiral, grabado en el suelo de mi propio apartamento. Cuando desperté, estaba en la morgue, sobre una de las camillas, rodeado por las mismas personas que había visto en la sala aquella noche. La sensación de terror me envolvió por completo al darme cuenta de que no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido tradicional. Mi cuerpo, aunque inerte, era consciente. Podía sentir las manos frías sobre mí, los cuchillos cortando mi carne, el calor de la sangre que fluía. Me di cuenta de que era parte del ritual, uno de los sacrificios que alimentaban el poder del culto. Estaba atrapado en una existencia que no era vida ni muerte, sino algo mucho peor. Y mientras sentía que mi alma era desgarrada, supe que mi destino estaba sellado, que formaría parte de ese oscuro secreto en el Hospital General de Belton para siempre. La morgue del contrabandista. Me mudé a la pequeña ciudad portuaria de Lurton buscando tranquilidad, un escape de la vorágine de la vida en la metrópolis. Era una de esas localidades que parecían atrapadas en el tiempo, con su aire húmedo y salado, y una constante bruma que se filtraba entre las calles angostas. Lurton, con su puerto siempre activo y su gente discreta, me ofrecía lo que necesitaba: anonimato, rutina y silencio. Encontré un pequeño apartamento en el borde del casco antiguo, donde las casas de piedra gris parecían desafiar los embates del tiempo y el mar. Mi rutina diaria se convirtió en un refugio para mi mente, que venía arrastrando las cicatrices de años de estrés. Trabajaba como técnico en un laboratorio clínico del hospital local. Un empleo sencillo, sin mucha exigencia. No tenía amigos cercanos en Lurton, y así lo prefería. Los rostros que encontraba cada día en el hospital y las tiendas del barrio se volvieron familiares, aunque distantes. Nadie parecía demasiado interesado en conocerme, y yo no hacía el esfuerzo por conocer a nadie. El trabajo en el hospital, aunque repetitivo,
me permitía observar a la gente en sus momentos más vulnerables, algo que con el tiempo se volvió casi una obsesión. No fue hasta que empecé a notar ciertos patrones en los registros del hospital que mi curiosidad, siempre latente, se despertó. Lurton, con su modesta población, tenía una tasa sorprendentemente alta de muertes por causas naturales. La mayoría de las víctimas eran personas mayores, lo cual, en apariencia, no era sospechoso. Sin embargo, las coincidencias eran inquietantes. Los certificados de defunción, aunque firmados por distintos médicos, contenían errores menores, casi imperceptibles, pero consistentes, una fecha mal escrita, un nombre ligeramente incorrecto, pequeñas irregularidades que solo alguien como yo, que trabajaba día tras día con esos documentos, podría notar. Un día, mientras organizaba los archivos, descubrí un patrón específico. Había un número inusual de fallecimientos registrados los fines de semana, especialmente los sábados por la noche. Aquello no tenía sentido, pero no podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Podría ser una simple coincidencia? Algo me empujó a investigar más a fondo. Empecé a quedarme después de mi turno, revisando documentos antiguos, buscando algo que confirmara o descartara mis sospechas. Cuanto más revisaba, más clara se hacía la extraña tendencia. Mis noches se convirtieron en madrugadas, sentado en mi pequeña mesa, bajo la luz débil de una lámpara de escritorio, repasando una y otra vez los mismos documentos. El patrón no solo era evidente, sino que parecía aumentar en frecuencia durante los últimos meses. Los nombres de las víctimas no me decían nada, pero empecé a preguntarme sobre sus historias, sus vidas y sobre todo, sus muertes. Fue entonces cuando decidí visitar la morgue del hospital. La morgue estaba ubicada en un edificio separado, una estructura fría y solitaria a pocos metros del hospital. Había pasado por ahí infinidad de veces, pero nunca había tenido razón para entrar. La fachada de la morgue, con su cartel de metal oxidado, no sugería nada siniestro, pero la sensación que me embargó al cruzar la puerta fue de puro escalofrío. El lugar estaba helado y el olor a desinfectante apenas enmascaraba el olor a muerte. Recuerdo sentir un repentino deseo de salir corriendo, pero la curiosidad me ataba a ese sitio. Los empleados de la morgue eran pocos y reservados. Ellos estaban acostumbrados a la soledad y al silencio, así que no me sorprendió que apenas me prestaran atención. Empecé a notar que había cierto aire de secreto entre ellos, como si supieran algo que no estaban dispuestos a compartir. Me encontraba en un lugar donde las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero mi determinación no se debilitó. Cada vez que pasaba por la morgue, notaba algo nuevo, un ligero cambio en la iluminación, una puerta que antes estaba cerrada y ahora permanecía abierta, o la llegada de un cadáver a horas insospechadas. Todo parecía indicar que la morgue funcionaba con un horario paralelo, oculto a los ojos de quienes no sabían qué buscar. Comencé a sospechar que no todos los cadáveres que entraban allí lo hacían por causas naturales. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a acercarme más a los empleados de la morgue, a intentar ganarme su confianza. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto cansado llamado Samuel, parecía estar a cargo. Él siempre llevaba una expresión que mezclaba cansancio y desdén. Era el único que permanecía hasta altas horas de la noche. Intenté entablar conversación con él en varias ocasiones, pero siempre se mostró evasivo, casi molesto por mi presencia. Sin embargo, algo en su mirada me decía que sabía más de lo que quería admitir. Mi oportunidad llegó una noche lluviosa, cuando la ciudad parecía envuelta en un manto de oscuridad. La tormenta había cortado la electricidad en varias partes de Lurton, pero la morgue seguía funcionando, alimentada por un generador. Fui al hospital bajo el pretexto de revisar unos informes, pero mi verdadero objetivo era ver qué ocurría en la morgue durante esas horas extrañas. Desde una ventana del segundo piso, observé cómo Samuel entraba y salía, moviendo cuerpos de un lado a otro. Los movimientos eran frenéticos, casi desesperados. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dudar de mi cordura. Un camión sin distintivos, de aspecto antiguo, estaba estacionado en la parte trasera de la morgue. Dos hombres, que claramente no eran empleados del hospital, cargaban los cuerpos en el camión.
Lo hacían con tal rapidez y precisión que era evidente que no era la primera vez que lo hacían. Observé en silencio, sin atreverme a moverme. Mis sospechas estaban siendo confirmadas, pero la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Después de esa noche, mis días se volvieron una lucha constante contra el miedo y la duda. ¿Debería denunciar lo que vi? ¿A quién? ¿Quién me creería? Era un simple técnico de laboratorio, sin pruebas más allá de mi palabra. Decidí mantenerme al margen, pero mi mente no dejaba de trabajar en lo que podría estar ocurriendo. Fue entonces cuando noté algo aún más siniestro en los informes médicos: los cuerpos de algunos fallecidos nunca eran reclamados por familiares. No había rastros de sus seres queridos, ni deudas pendientes, ni nada que los atara al mundo de los vivos. Mis sospechas tomaron un giro aún más aterrador cuando comencé a notar la desaparición de algunos pacientes del hospital, en su mayoría indigentes o personas sin hogar. Sus expedientes simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. La idea de que la morgue podría estar involucrada en algo mucho más oscuro que el simple encubrimiento de muertes comenzó a asentarse en mi mente. Estaba convencido de que el negocio que operaba desde allí no solo traficaba con cuerpos, sino con órganos. Un día, al revisar los registros de donaciones de órganos del hospital, encontré una serie de coincidencias que me helaron la sangre. Órganos vitales, como corazones y riñones, eran enviados a clínicas privadas en otras ciudades, todos provenientes de donantes anónimos. La cantidad y la regularidad de estas donaciones no tenía sentido en un lugar tan pequeño como Lurton. Los informes estaban firmados por los mismos médicos que redactaban los certificados de defunción con errores, lo cual confirmaba que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba compartir mis hallazgos con alguien, me encontraba con un muro de indiferencia o sospecha. Nadie en Lurton parecía dispuesto a escucharme, como si todos supieran algo que yo no. Empecé a recibir llamadas extrañas a mi teléfono, con largos silencios al otro lado de la línea. Mi paranoia creció hasta el punto de que empecé a dudar de cada sombra, de cada crujido en la noche. Fue entonces cuando recibí una carta sin remitente. El sobre contenía una sola hoja de papel en la que estaban escritos, a mano, los nombres de varias personas que habían desaparecido en los últimos meses. Reconocí algunos nombres de los registros del hospital y otros que no había visto antes. La carta incluía una dirección en el borde de la ciudad, una antigua fábrica abandonada que había visto durante mis paseos por el puerto. Esa noche, armado con una linterna y una cámara, decidí seguir la pista. Sabía que podría ser una trampa, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Llegué a la fábrica, un edificio decrépito con ventanas rotas y puertas oxidadas. El lugar estaba tan abandonado como lo recordaba, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Avancé por el interior oscuro, intentando no hacer ruido. La fábrica olía a humedad y a óxido, un aroma metálico que se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. Al llegar a una de las salas más grandes, vi algo que jamás podré borrar de mi mente. En el centro de la habitación, había varias camillas cubiertas con sábanas blancas. Bajo esas sábanas, los contornos de cuerpos inertes eran claramente visibles. El sonido de un motor lejano resonaba en el lugar, y antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo me paralizó, pero la necesidad de saber me empujó a seguir adelante. Caminé hacia las camillas y, con manos temblorosas, levanté una de las sábanas. El cuerpo de un hombre, aún fresco, yacía allí. Su pecho estaba abierto, y el lugar donde debía estar su corazón estaba vacío. La piel estaba cosida de manera burda, como si el trabajo hubiera sido hecho con prisa. En ese momento, escuché el ruido de una puerta abriéndose, seguido de voces que se acercaban. No tuve tiempo de pensar. Apagué la linterna y me escondí detrás de un viejo armario. Desde mi escondite, vi a dos hombres vestidos con batas blancas. Sus movimientos eran mecánicos, casi desinteresados. Hablaron entre ellos en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. «Todo listo para el envío», dijo uno. El otro asintió y comenzó a mover las camillas hacia una puerta lateral.
El miedo me atrapó en ese lugar, pero cuando finalmente se fueron, aproveché la oportunidad para salir corriendo de la fábrica, dejando atrás todo lo que había visto. Al día siguiente, llamé a la policía, pero al llegar a la fábrica ya no había rastro de lo que había encontrado. Las camillas habían desaparecido, al igual que los cuerpos. La policía me miró con escepticismo, como si no creyeran una palabra de lo que decía. La fábrica, dijeron, llevaba años abandonada, y no encontraron ninguna evidencia que respaldara mi historia. Me fui de Lurton poco después, incapaz de vivir con el peso de lo que sabía. La ciudad portuaria, con su atmósfera de sombras y secretos, se había convertido en una prisión para mi mente. Lo que vi esa noche en la fábrica me persigue aún en sueños, recordándome que hay lugares donde el mal se oculta a plena vista, bajo la apariencia de la normalidad. La morgue de Lurton sigue operando, y aunque he intentado olvidar, sé que mientras nadie mire más de cerca, el tráfico de cuerpos y órganos seguirá siendo el oscuro secreto de esa ciudad junto al mar.